Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias porque tú eres bueno, porque nos has bendecido, Señor, de muchas maneras, Señor, de muchas formas. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú seas, Señor, ahora manifestando, Señor, tu presencia, Señor, en este lugar, y hables a nuestras vidas, Señor. Sabemos, Dios, que tú estás aquí, lo pudimos experimentar, Señor, en el momento en que te alabamos, Señor. Ahí está, Señor, tu Espíritu Santo, y no será diferente en tu palabra, sino, Señor, ahí estará, Señor, también manifestándote, Señor, y haciéndote presente en cada uno de nosotros. Toma el control, haz, Señor, como tú quieras. Tú eres el Señor de esta casa. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vimos la importancia de la Biblia para el discípulo. Si nosotros somos discípulos, tenemos que entender lo importante que es la Biblia. Y algo que puedo recordar de hace 8 días en cuanto a que la importancia que le damos a la Biblia es la importancia que le damos a Dios. Entonces, de ahí que tenemos que tener la Biblia presente en todo momento, que cuando nosotros guardamos su palabra, el Señor viene a hacer morada con nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a hacer residencia en nuestro corazón. Y entonces, hermano, la palabra es muy importante para nosotros los cristianos, y tiene muchos beneficios, y son los que vamos a ir estudiando a lo largo de estos domingos. ¿Qué beneficios obtenemos al estudiar, al leer, al recibir la palabra de Dios? Mas ahorita, hermanos, quisiera seguir avanzando un poquito en esto que pudiera ser como la introducción, ¿verdad? Pero vamos a ver los aspectos generales y las condiciones previas que debe considerar el cristiano al acercarse a la palabra de Dios. Primero, vamos a ver el número 1, hermano. La palabra de Dios, hermano, cuando tú te acercas a ella debes entender esto, que la palabra de Dios es vida, es espíritu, es activa, es enérgica y obra efectivamente en los que la creen. ¿Sale? O sea, tú te acercas a la palabra y ya tienes ir, hermano, tienes que ir con esta verdad en tu mente, que la palabra de Dios es viva, no es cualquier libro. O sea, la palabra de Dios no puede ser resumida a sonidos o a marcas escritas, ahí a letras escritas en una hoja de papel. No, la palabra de Dios es vida, es espíritu. ¿Entiende eso, hermanos? Algo vivo, ¿verdad? A veces vemos, ¿verdad?, que hay plantas artificiales, como las que tenemos aquí. Esas son artificiales, pero hay algunas que son tan reales que tú dices, híjole, se ve casi que son vivas, pero no es así. Ya te acercas, las tocas y no, pues es plástico, ¿no? La palabra de Dios así es, hermano. La palabra de Dios no es cualquier letra escrita, no es cualquier cosa que está ahí. La palabra de Dios tiene vida, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios está actuando, y eso es lo que tienes que tener en tu mente cuando te acercas a la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 6:63, ahí lo vamos a ver. En Juan 6:63 la Biblia dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y ahí está lo que dijo Jesús: las palabras que yo os he hablado, ¿qué son, hermano? Espíritu. Son espíritu y son vida. Por ejemplo, nosotros, hermano, somos espíritu. Somos espíritu. Realmente esto que vemos por fuera, que es el cuerpo físico, sin el espíritu el cuerpo está muerto. Sin el espíritu, sin el alma, el cuerpo simplemente es un pedazo de carne y huesos, y ahí, ¿verdad? Alguien diría, pues es barro nada más. Pero cuando la Biblia dice que Dios formó al hombre del barro de la tierra, y después dice la Biblia que Él sopló en él, y ese soplo fue el aliento de vida, fue el espíritu, y cuando sopló, entonces el hombre se convirtió en un alma viviente. Entonces lo mismo es, hermano, que entendamos eso. O sea, este cuerpo al final, aquí en esta tierra, este cuerpo ya está bajo maldición, ¿sí? Y yo creo que todos sufrimos las consecuencias de estar bajo la maldición en el cuerpo, porque nos enfermamos, pero gracias a Cristo, que en Él encontramos lo que cantábamos hace rato: sanidad por la sangre de Jesús en esa cruz. Pero aún así este cuerpo, hermanos, aunque temporalmente recibe los beneficios de la sanidad, al final de cuentas perecerá este cuerpo, pero el alma ahí sigue, el espíritu
ahí sigue, ¿verdad? Es vivo. Lo mismo es la palabra, hermano. Tú ves aquí un libro, tal vez. Tú ves letras y si lo abres, hojas, letras, y tú estás viendo esto, pero realmente, hermano, lo que hay en este libro es espíritu y es vida. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Hay algo aquí, hermano, que va más allá de las letras y de los sonidos. Es un espíritu, es vida la palabra de Dios. De igual manera, hermanos, en Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Vamos a ver Hebreos 4:12. Dice así la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces aquí claramente dice que es viva y es eficaz. Aquí la palabra espíritu, bueno, es viva, pues lo entendemos claramente, es algo que está vivo, que tiene esa facultad de tener un movimiento o una acción. Sin embargo, cuando aquí estudiamos la palabra eficaz hermano, significa activo. Fíjense lo que significa la palabra eficaz: activo, operativo, poderoso en acción, lleno de poder para operar. Eso es lo que significa eficaz. Eso no está en las diapositivas, así que anótelo. Entonces, ¿qué significa la palabra eficaz? Activo, operativo, ¿sí? Poderoso en acción, lleno de poder para operar. Esa es la palabra de Dios. Es viva y es eficaz, o sea que tiene poder. Gloria a Dios. La palabra tiene poder. Entonces, cuando tú te acercas a la Biblia, tú debes entender que no te estás acercando a cualquier libro. Qué importante. Por eso, hermanos, yo la verdad tengo este fuego en mi corazón de quisiera meterme en sus mentes y en sus corazones y hacerles saber qué importante es la Biblia, y que tú la leas todos los días, y que tú la estudies y la medites. Lo importante que es. Hay algunos que dicen que yo leo la Biblia y me duermo. Bueno, hermano, ¿y por qué no te duermes viendo el partido, o viendo las noticias, o escuchando? ¿Por qué a la palabra de Dios? Sí sé que el enemigo también está operando para que tú no la leas la palabra de Dios, porque pues lógico, quién sabe que si tú te metes a estudiar la Biblia, ese poder que emana de ella va a morar en ti, y él tiene miedo al poder que obra la palabra y que va a morar en ti. Entonces él va a meter cualquier cosa para que tú no leas la Biblia, para que tú no ores. La oración es otra arma poderosa, pero ahorita estamos hablando de la palabra. Y es que dicen, hermanos, que yo me duermo, si hasta escucharlo yo me duermo los domingos. Entonces está fuerte lo que tú traes, ¿sabes? Si necesitas una buena liberación. Pero estamos hablando, hermano, de que si tú, lógico que estamos en una lucha. Los discípulos, yo estaba leyendo en la semana cómo los discípulos, cuando estuvieron con Jesús en el huerto, se durmieron. Pero Jesús les dijo: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Entonces, cuando la carne es débil, hermano, y tú te duermes, vamos a decirlo, leíste la Biblia y te dormiste, pues levántate y léela otra vez, lee otro poquito más. Te cansaste, déjala ahí, pero vuélvelo a leer. O sea, no digas, no, pues ya no es que me duermo, es que me canso. No, levántate y vuelve a leer la palabra. Amén. El chiste es de que no, hermanos, dejes de luchar, no dejes de pelear contra la carne, contra el enemigo que te quiere impedir que tú leas la palabra y que la hagas morar en tu corazón, porque él tiene miedo a cristianos llenos de la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén, gloria a Dios. ¿Te das cuenta, hermanos? Entonces, la palabra ahí eficaz, ¿qué significa? Vuelvo a repetir: activo, operativo, poderoso en acción, lleno de poder para operar. Yo leía este versículo, hermanos, en la Biblia amplificada, y así se lee. Ahora sí está allá arriba en las diapositivas. Dice: porque la palabra que Dios habla está viva y llena de poder.
así menciona, que significa haciéndola activa, operativa, energizante y efectiva. Es más afilada que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta la línea divisoria del aliento de vida, alma y del espíritu inmortal. Está tremendo esto, hermanos, porque dice que hay una línea divisoria entre el alma y el espíritu, ¿sí? Y dice, y de las coyunturas y los tuétanos, es decir, de las partes más profundas de nuestra naturaleza, exponiendo y escudriñando y analizando y juzgando los mismos pensamientos y propósitos del corazón. Qué poderosa es la palabra, que mientras tú la lees, mientras tú la escuchas, hermano, te está examinando. Ella misma, como es viva, ella misma te está examinando. Y es que la palabra, hermanos, si la personificamos, es Cristo mismo. Ya lo hemos hablado, amén. En el principio era la palabra o el verbo, amén. Entonces ahí está. Ahora, otra versión está ahí mismo arriba, en Hebreos 4:12 se lee así: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja claro si son buenos o malos. Como discierne la palabra, ahí deja claro si tu pensamiento es bueno o malo, ¿sí? Porque la palabra de Dios tiene ese poder, tiene esa facultad. Entonces la palabra, hermanos, revela. Es más reveladora que cualquier examen psiquiátrico o psicológico que te hagas. Yo luego de repente estoy ahí, veo las páginas, ya ven que en el celular ya te aparece ahí páginas y luego dice, haga este test y vea qué personalidad tiene, ¿no? Y cheque, ¿verdad? Y ahí te ponen, ¿qué ves? ¿Ves un león? ¿Ves un caballo? ¿Ves un puerquito? Y según lo que veas te van a decir cómo eres, ¿no? Y dice, no, estos test están tremendos. Yo veo las respuestas de mucha gente, ¿no? Sí, yo soy así. No, pues la palabra es más poderosa que cualquier test psicológico. Cuando tú vas a la palabra, hermanos, Él te revela realmente, te hace una foto y te retrata en lo espiritual tal cual eres. Tal cual eres, te va a mencionar. Y la palabra de Dios no te anda con rodeos. La palabra de Dios no quiere hacerte sentir bien. La palabra de escucha, porque dicen, ¿cómo que no me quiere hacer sentir bien? No, me refiero a cuando estás mal, ella no te va a maquillar las cosas. Ella no te va a decir, no, pues un poquito mal andas. No, te va a decir, estás mal. Eso es pecado y vas al infierno. Así te habla la palabra. No anda con rodeos la palabra. Todavía yo ando con más rodeos cuando les trato de decir algo malo. Es que mire, hermano, la palabra es franca, la palabra es directa, hermanos. ¿Sí? La palabra dice ahí los mentirosos, los que hacen idolatría, los hechiceros, los que adulteran, los fornicarios, la gente que descuida, ¿verdad?, su vida espiritual. Ahí dice, tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, ¿no? Y tú dices, ay, qué palabra. Y así es la palabra, hermano. No oculta nada. Vemos desde el Antiguo Testamento cómo no está tapadera de nadie. Habla acerca de Abraham cuando mintió. Habla acerca de Isaac cuando también mintió. Habla de Moisés cuando se enojó y la regó. Habla de David cuando adulteró. Habla de Jonás cuando desobedeció. Porque la Biblia expone. ¿Sí? No tapa a nadie. La Biblia te dice quién eres tú. Pero tienes que ir a la Biblia. ¿Ah? Porque si no vas a la Biblia, pues ¿cómo va? A ver qué me lo diga, pues ve a la Biblia, lee la Biblia y te vas a dar cuenta que la Biblia te va a hablar y te va a decir quién eres en realidad. Amén. Porque si yo le pregunto a tu mamá va a decir, no, mi hijo, mi hija es un pan de Dios. Sí, la mamá dice, mira eso, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Verdad? Y eso es lo que tú tienes que hacer caso, a la palabra de Dios. ¿Sale? Amén. Espero que esté entrando hambre, que diga, voy a llegar a mi casa y voy a leer esta palabra poderosa. Espero darle esa sed por la palabra. Amén. Entonces tenga presente, hermano, que cuando usted está leyendo la Biblia, su Biblia también lo está leyendo a usted. ¿Sí, hermano? La Biblia, usted la examina, pero la misma que es viva, la misma Biblia que es viva, también lo está examinando. Usted está leyendo aquí, pero ella le está leyendo
a usted. Está tremendo. La Biblia va a sacar a la luz aquello que ni siquiera a veces tú sabías, hermano, que estaba allí. Y la Biblia te lo va a mostrar. Mira, tú ni te dabas cuenta, pero este es un problema que tú tienes. No te habías dado cuenta, pero yo te lo revelo. Así es la palabra de Dios. Amén. La Biblia, hermano, entonces te va a revelar problemas que tienes, que no te habías dado cuenta, y va a trabajar en ti, va a operar en ti, para que esos problemas se corrijan. Gloria a Dios por la palabra. Amén. Mira cómo Pablo le habla a los tesalonicenses. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 2:13. ¿Vale? Ahí arriba va a estar, y dice así 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual, ¿qué dice? Actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué hace la palabra de Dios? Está actuando algo, está actuando. Pero aquí hay una condicionante. Aquí hay una condicionante, y no lo había visto, pero ahí está la condicionante. Para que la Biblia opere, yo la tengo que recibir no como palabra de hombre, sino la tengo que recibir como palabra de Dios. Sí, esa es una condicionante, y no está en la prédica, pero ahorita, ¡pum!, aquí lo estoy mirando, ¿sí? Una condicionante para que la palabra de Dios pueda operar en ti es que la recibas como palabra de Dios. Porque si tú vienes y vas aquí y dices, esta es una palabra de hombre, de uno que está ahí, o está predicando el pastor, pues es el pastor quien está hablando, es un hombre cualquiera, entonces la palabra de Dios no puede operar. Es interesante. Pero cuando tú dices, esta palabra que estoy recibiendo, la recibo no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, entonces la palabra va a actuar. Esa es una condición para que la palabra de Dios opere. Recíbela como palabra de Dios, no como palabra de hombre. Amén. Ok, entonces ahí está. Ese es un extra, hermano. Decía un pastor, esa es una ofrenda aparte, ¿sí? Si usted iba a dejar una ofrenda aparte por esto, ya deje otro poquito. Bueno, entonces, hermano, la palabra actúa en nosotros los creyentes, y eso vamos a ver más adelante, que es otra condicionante para poder recibir los beneficios de la palabra. Ahorita ya vimos uno, que la reciba como palabra de ¿qué? De Dios. No está en mi serie de puntos que voy a mencionar al rato, pero ya lo dejé ahí, hermano. Número dos, ahorita, la palabra de Dios ejerce un poder creativo en el creyente, operado por la misma Trinidad de Dios. Está tremendo, hermanos, O sea, cuando tú recibes la palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermano, van a operar en ti, ¿verdad? Obras creativas. Está tremendo. Algo poderoso va a suceder. Yo quiero que leamos juntos el Salmo 33:6. Vamos a leer el Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Una vez más, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cuando usted, hermano, observa el sol, la luna, las estrellas, el mar, los montes, las flores, los animales, cuando tú observas, hermano, todo lo creado, hermano, tú puedes saberlo, y si no lo sabes, pues todo eso fue creado por la palabra de Dios. Porque por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y el ejército de ellos por el de su boca. Ahora, cuando tú miras el cielo, sus estrellas, todo lo creado, no nos deja el Señor con la boca abierta, hermanos. O sea, de asombro, la boca abierta de asombro, porque decimos, es que esto es increíble. Apenas yo veía una flor, hermanos, con un color azul que casi no lo he visto en ninguna flor. O sea, el azul ahí muy, muy marcado, muy bonita la flor, y no nada más era el azul, sino la figura que formaba, el botón,
Entonces era algo extraordinario. Y yo digo, esto lo hizo Dios. O sea, esto es maravilloso, esto es extraordinario, ¿verdad? Cómo Dios le dio al animalito instinto y la araña. Hay una araña, hermano, que también estudiaba cómo esa araña hace un túnel hacia abajo, o sea, vive debajo del agua, pero no porque sea acuática, sino con su telaraña va formando como un conducto. Un conducto va bajando, el conducto va bajando y abajo hace una cápsula. Y en esa cápsula no entra el agua, hay aire y ahí puede vivir tranquilamente. No le molesta nadie, pero es una araña que vive bajo la extraordinaria. ¿Sí o no, hermanos? ¿Quién le dio esa sabiduría a esa araña para que hiciera eso, hermano? Pues es nuestro Dios, porque nuestro Dios es así de sabio, así de maravilloso es el Señor, que le dio a todo su toque, a todo le dio cierta belleza, a todo le dio un toque de su sabiduría, y entonces nos asombra ver la obra de Dios. Pues hermano, cuando tú vienes a la palabra, hermano, debes entender que una obra creativa empieza y va a comenzar a suceder en tu vida. Algo maravilloso va a pasar cuando tú lees y estudias y recibes y oyes la palabra de Dios. Algo maravilloso. Ahí está la Trinidad operando. Por la palabra de Jehová, ahí está el Padre, ahí está el Hijo y el aliento de su boca. Ahí está el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo, que es la palabra, y el aliento, que si tú lo estudias en el hebreo, la palabra aliento significa espíritu. Es el ruaj. Ahí está en el hebreo claramente, el aliento aquí es ruaj, por el espíritu. Y es lo mismo, por ejemplo, nosotros, comparándolo un poquito, tal vez no hay punto de comparación, pero nuestra mente manda la orden, la palabra, va a hacer que se mencione, ¿verdad? Y el aliento va acompañado de la palabra. No puedes tú hablar sin sacar aire, ¿no? ¿O no, hermano? Entonces, las cuerdas vocales que tenemos aquí, hermanos, resuenan en esta parte de aquí simplemente cuando sube y baja el aire, cuando entra y sale el aire. Y si no, pregúntale al que ronca cómo le entra y le sale el aire en la noche. Es aquí donde está el problema, ¿verdad? Porque las cuerdas vocales ahí están sonando. Entonces, ahí está, cuando el Padre habló, la palabra que es Cristo estaba ahí, y el aliento que es el ruaj de Dios estaba también operando, y la Trinidad operando, ¿verdad? Trayendo algo creativo, algo maravilloso, una obra espléndida. Y eso es lo que tú tienes que entender. Cuando tú te acercas a la palabra de Dios, debes saber que un poder creativo va a empezar a operar en tu vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cosas extraordinarias pueden suceder en el ámbito espiritual y aún en el ámbito físico. Vamos a estudiar que la Biblia tiene poder para sanar el cuerpo físicamente. La palabra de Dios tiene ese poder. Cuando tú la escuchas, cuando tú la lees, el Espíritu Santo, esta palabra puede operar un milagro en tu cuerpo y sanarte con el simplemente hecho de oír la palabra. Tiene poder la palabra. Amén. Cuando tú le dices a alguien, en el nombre de Jesús se sano, es una palabra de Dios, porque dijo en mi nombre, el Señor dijo, ¿verdad? Sanarán enfermos en mi nombre. Número 3, hermano, vamos a ver otro aspecto general de la palabra. Entonces ya vimos el primero, la palabra de Dios es viva, es activa. Número 2, la palabra de Dios hace una obra creativa en nosotros, operado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y número 3, la manera en cómo recibe la palabra, ¿qué dice ahí? Determina el efecto, o sea, las condicionantes de la que estábamos hablando ahorita. O sea, ¿cuántos quieren recibir todos estos beneficios de la palabra, hermano? Que ahorita estamos hablando así generales, ¿no? O sea, que me escudriñe, que me hable, que el Señor trabaje, que opere en mí, que esa palabra me haga una nueva criatura, me transforme, me renueve, me haga hasta más guapo. ¿Quieres que haga eso la palabra? ¿Sí o no, hermano? Ah, así que me deje el Señor. No, hermano, Dios quiere embellecer tu vida en todos los aspectos. Amén. Si quieres eso, hay condiciones. Hay condiciones. No puede ser, tú dices, bueno, ¿por qué
qué condiciones? Porque así debe de ser, hermano. Este es un tesoro, esto es algo maravilloso. O sea, dice un dicho mexicano: el que quiere amor celeste, que le cueste. ¿Sí? ¿Sí o no, hermano? Entonces, esto es maravilloso. Esto es maravilloso, es tremendo. Pero si tú lo quieres recibir, hay condiciones para que lo recibas. Es como la gracia de Dios aún, el sacrificio de Cristo y todos sus beneficios sí son gratuitos, pero no son baratos. Costaron la sangre de Cristo, costaron un precio muy alto, hermano. ¿Sí? Y ahora, aún cuando ya el Señor pagó y dio el pago por el precio, hermano, de nuestros pecados, aún así, hermanos, hay condicionantes. El arrepentimiento, la fe, son condicionantes para que tú puedas recibir los beneficios de la salvación. Si no hay arrepentimiento y fe, no pasa nada en tu vida. Aquí lo mismo. Entonces, aquí el punto 3, en los aspectos generales, es la manera en cómo recibe la palabra de Dios, determina el efecto. Ya vimos un condicionante. A lo mejor hay más, yo estoy hablando de los que ya ahorita vi, pero aquí el primero que vimos fue: recíbelo. Cuando veas la palabra, estudias la palabra, leas la palabra, tómala como de parte de Dios, porque solamente así va a operar. Eso ya lo vimos, déjelo como el punto 1, o como el inciso A, pero vamos a ver ahorita. Entonces la Escritura, hermanos, deja claro que la reacción y la manera en cómo recibe la palabra determina la manera y el grado en que ella obra. Hoy en la mañana estaba leyendo en el libro de Marcos, cuando dice que Jesús estuvo en su tierra y no hizo muchos milagros por la incredulidad que había ahí. ¿Sí? Solo dice sanó a algunos poniendo sus manos sobre ellos, a algunos, y se maravilló de la incredulidad que había en su gente. ¿Por qué? Porque lo menospreciaban diciendo: nosotros te conocemos desde niño, sabemos que tu papá es carpintero, tú eres carpintero, tu mamá es María, tus hermanos son Jacobo, Judas, Simón. Son 4 hermanos, se me olvidó uno ahorita. 4 hermanos en la carne que Jesús tenía, y tus hermanas las conocemos. Entonces menospreciaban la palabra que salía de su boca, y como la menospreciaban, no pudo operar. ¡Qué tremendo! ¿Sí, hermanos? No pudo operar esa palabra. Entonces ahí encontramos que hay condiciones. Entonces vamos a ver el inciso A. Todo el poder de la palabra de Dios está disponible para aquellos que la reciben como con fe. Escucha, la incredulidad anula el efecto de la palabra de Dios. ¿Sale, hermanos? ¿Qué hace la incredulidad? Anula los efectos. Por eso tú dices: ay, tú vienes, sí, yo también la escuché, pero a mí no, yo también la leo, pero a mí no me pasa nada, ni veo que ocurre nada, porque eres un incrédulo. O sea, la palabra de Dios no puede operar en gente incrédula. La palabra de Dios y su poder está disponible para aquellos que creen a la palabra. ¿Sí? Tú puedes estar aquí. Por eso también la Biblia dice en el libro de Corintios, ¿verdad?, que todos bebieron de la misma agua y todos fueron bautizados y todos recibieron lo mismo, pero no a todos les hizo el mismo efecto, porque no la recibieron con fe, porque no creyeron en esa palabra. Todos los que estamos aquí estamos recibiendo la misma palabra. O sea, yo no estoy hablándole ahorita a unos y ahorita a otros. A lo mejor al ratito sí les voy a hablar a los otros que van a venir, pero va a ser la misma palabra. Pero qué tremendo es como a algunos les va a beneficiar y no vas a tener idea lo que van a recibir, pero porque la creen, porque tienen esa apertura y la creen. Y para el que no cree, no les va a aprovechar. Mire cómo dice Hebreos 4:2. Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Como no iba acompañada de fe, no obra la palabra en ti, porque no la crees. Ahora, tan fácil como lo que Jesús nos enseñó en la parábola del sembrador. El problema no fue la semilla.
porque la semilla es la palabra. El problema para que esa semilla no fructificara era la tierra. Y la tierra representaba ahí el corazón del hombre. ¿Y cómo va el hombre a recibir esa palabra? Si la recibe como cualquier cosa o como algo simplemente novedoso, popular, y dice, wow, qué tremendo, estuvo bien padre lo que dijo el pastor o lo que dijo Jesucristo, y la reciben con gozo, pero lo toman muy a la ligera, así como que vieron también un elefante y dijeron, ay, qué orejas grandes tiene el elefante, así, ¿no? Qué bonito habló el pastor, pero nada más es como los que caen la tierra en el camino. Todo nada más por encimita, si te asombraste, te maravillaste, pero rápido el diablo te la quita. El problema ¿dónde estuvo? En esa tierra. Y luego está la tierra de piedra, ¿no? Los pedregales, que cayó la semilla. Sí se enterró la semilla, que es la palabra, pero como no tenía profundidad, porque había piedra, entonces sí se brotó, pero cuando vino el sol, la secó. Porque no tenía profundidad de raíz, la secó. Y como nos dice la palabra que es en el creyente, o en el que escuchan, perdón, o sea, la reciben, brota, pero apenas viene la prueba, que es el solazo, ¿no? El solazo que está ahí, apenas viene la situación difícil, el rechazo, la burla, se burlan de ti, en tu casa te dicen de cosas, y tú mejor dices, ay, mejor, ahí lo dejo. Yo no quiero vivir, sí está muy bonito, pero rápido se seca. El problema otra vez fue la tierra. Luego los espinos, que es los afanes de esta vida y las riquezas de este mundo, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Pero el corazón que estuvo, ¿verdad? Bien listo, dispuesto, ese corazón que cree, ese corazón que toma las cosas de parte de Dios, ese corazón, hermano, con arrepentimiento, ese corazón recibe la palabra y da fruto. O al 30, 60 y hasta el 100 por uno. Tremendo, amén. Entonces todo es, hermano, porque creen o no creen. Entonces, ¿por qué no hubo resultados? Dice el libro de Hebreos, dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. ¿Quieres que la palabra opere? Tú tienes que tener fe. Inciso B. Vamos a ver el inciso B. Estamos hablando acerca de las condicionantes. Para recibir los efectos salvadores de la palabra de Dios, debemos desechar la inmundicia y la abundancia de malicia. Hay dos cosas que tenemos que desechar: la inmundicia y ¿qué? Y la malicia. Vamos a ver Santiago 1:21. Dice así la palabra de Dios en Santiago 1:21. Por lo cual, desechando ¿qué? Toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué puede hacer la palabra? Salvar mi alma. La palabra salvar, ahí, hermano, involucra una salvación integral. Salvar mi alma significa que va a salvar todo lo que soy. Me va a dar liberación, me va a dar libertad, me va a dar un fruto de justicia agradable. Entonces aquí encontramos que para que yo pueda recibir el beneficio de la salvación por la palabra, yo tengo que desechar ¿qué? La inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué es la inmundicia? Vamos primero con eso. La inmundicia es muy gráfica, hermano, para poderla entender. Se puede referir, hermano, a la inmundicia a la suciedad, ¿no? La suciedad, lo que mancha, lo que ensucia el cuerpo, ensucia tu ropa. Por eso cuando es algo sucio, inmundicia es cuando tú ves un canal de aguas negras y todo apestoso y ratas ahí corriendo y así, eso es inmundicia, ¿verdad? Cuando Dios se refiere a los espíritus, les dice espíritus inmundos. Los espíritus son sucios. Cuando hay inmundicia, escucha bien, en una vida, es el lugar ideal para la habitación de demonios. Por eso hay que ser limpios. No solamente en el alma, aún físicamente, aún en tu casa.
Aún en tu ropa, en todo tenemos que ser ¿qué? Limpios. Está nublado, ¿no, hermanos? Y cuando se nubla y así como que les agarra el sueño, como que se me va, como que se me va. Vamos, hermano, vamos, salude al que tiene atrás, dígale, Dios te bendiga, hermano. Salúdalo así con tu manita, Dios te bendiga. Vamos, échale ganas, hermano, no te duermas, vamos. ¿Dónde operan los demonios, hermano? ¿Dónde les gusta estar? En la inmundicia, en un lugar sucio. Así que, hermanas, llegando a lavar esa estufa, ¿vale? A la ropa, alzar las cosas, limpiar el mueble que no le has pasado un año y llevas la pandemia, también ahí guardó la cuarentena. Tu casa. La habitación de demonios es donde hay inmundicia. Estoy hablando de lo físico, pero también de lo espiritual. Si hay cosas sucias, cosas inmundas que no le agradan a Dios. Babilonia, cuando fuere destruida, dice que va a ser habitación de todo ser inmundo, y habla de demonios. Aunque también hay seres inmundos. Por ejemplo, a un animal inmundo se le considera, por ejemplo, a la cucaracha, a la rata, al ratón. Son inmundos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué creen? Aún el marrano o el cerdo es inmundo. El perro a veces es inmundo, porque se come su vómito. Da asco, ¿sí o no, hermano? Pues la Biblia dice que si tú quieres que la palabra de Dios opere en ti, tienes que desechar la inmundicia, todo lo sucio. Tienes que renunciar, tienes que arrepentirte de todo lo sucio, de todo lo que tú sabes que es asqueroso para Dios y que tú lo tienes. ¿Sale? Es muy gráfico, te digo, inmundicia, porque también esta palabra inmundicia, hermano, es un concepto, o se usaba en un contexto médico, la palabra inmundicia. Esta palabra tiene que ver, hermano, con la, ¿cómo nosotros la conocemos? Como la cerilla del oído. ¿Te has oído de que el oído hace una cera? Cerumen se le llama médicamente, pero nosotros la conocemos como cerilla. ¿Sí? Bueno, pues ahí se deriva la palabra inmundicia también. Amén. Y tal vez ese sea el sentido que le está dando Santiago a los que están escuchando lo que él está escribiendo. Él está diciendo, hermano, que si tú quieres recibir la palabra, escuchar la palabra y recibirla, te quites toda la cerilla, toda la inmundicia que hay en tu oído, esa cera que se te acumuló, ¿verdad?, por mucho tiempo, y que te ha dejado sordo, y no te permite recibir la palabra, lo que escuchas, lo que oyes. En este caso, desecha todo aquello que te impide oír la palabra de Dios, esa cerilla espiritual. ¿Sale, hermano? No voltea a nadie a ver a la dama. Así véame a mí, porque va a decir, ay, me está viendo si tengo cerilla. Usted véame. ¿Sale? Y que ya muchos nos veo así como que. A ver, ahora, si usted ya lo oye bien, probablemente tenga que ir al otorrinolaringólogo para que le extraiga el tapón de cerumen que tiene en cerilla. A veces eso es lo que pasa, ¿sí? ¿Cuántos les han sacado eso? No es algo que se acumula, hermano. No crean, yo a mí ni cerilla me sale, ¿a dónde sale cerilla? Es la realidad. En lo espiritual, ahí está, hermano, límpiate. Si alguno se limpia, dice la Biblia, de estas cosas, límpiate de todo aquello que no le agrada a Dios, que tú sabes que es inmundo, ¿verdad? Estamos hablando del oído, pero puede ser algo que estás mirando y que es algo sucio. Y dice Dios, quita esa inmundicia de delante de ti. Y tal vez es algo que estás escuchando, esa música del mundo, ahí escondidas, donde el pastor no te oye, pero Dios sí te oye y sabe lo que estás haciendo. Esa inmundicia ya no te va a dejar oír la palabra, ya no la vas a recibir, porque esa es una música inmunda. Estás escuchando, estás viendo cosas, ¿verdad?, en la tele, inmundas. Entonces todo eso va a impedir que tú recibas los efectos de la palabra de Dios. Así que desechando pues toda inmundicia. Y la otra que era, ¿qué? Abundancia de malicia. No nada más es malicia,
es abundancia de malicia. Ya poniendo abundancia, hermanos, le da una connotación a esta malicia como de un vicio. Cuando dice abundancia de malicia, le da la palabra malicia un vicio. Están viciados en cuanto a lo malicioso. Y es que la malicia, hermanos, muchos ya la tienen bien metida en su forma de ser. Bueno, pero ¿qué es la malicia? Bueno, la malicia, hermano, tiene que ver con aquella actitud. Me costó trabajo definirla, hermano, para que la entendiéramos, pero ponga atención. La malicia tiene que ver con aquella actitud de acomodar las cosas a nuestra conveniencia. Esa es la malicia. Que acomoda las cosas, ¿cómo? A mi conveniencia. Cuando una persona viene hacia la palabra para tomar nada más lo que quiere, acomodarse las cosas a su forma y lo demás lo desecha, eso no va, en la palabra de Dios no va a poder operar en ella, porque tú tienes que recibir la palabra como viene y como es, aunque con ello te avergüences, aunque con ello tengas que renunciar a cosas, aunque con ello te exponga. Tú tienes que decir, sí lo soy, sí estoy mal. Y no digas, el malicioso dice, sí dije mentiras, pero es una mentira piadosa, pastor, ¿por qué no entiende eso? Ahora sí que yo mentí para vivir, pastor. Entonces ya la mentira, tú ya tienes una malicia ahí. Y estás tan acostumbrado a ser malicioso, no nada más en cuanto a la palabra, sino en cuanto a todo lo que tú vives, en tu trabajo. Hiciste algo mal y luego te acomodan las cosas para que no te veas tú como el que fallaste. ¿Sí? Es que fue mi chalán, es que este chalán, me mandaste un chalán bien inexperto, por eso las cosas salen así. Eso se llama ¿cómo? Malicia. Pero algunos ya tienen abundancia de malicia, se les hizo un vicio. La malicia también se encuentra cuando pides prestado y no pagas. Ahí se encuentra la malicia. Y hay abundancia de malicia cuando teniendo el dinero caes en la morosidad. Lo tienes y no lo pagas. Lo tienes y no lo pagas porque dices, ¿verdad? ¿Qué le dices? Es que no tengo esto. Le dices al que te va a cobrar, es que no. Y tú lo tienes ahí, pues no tengo, es que tengo muchos gastos y no sé si me vaya a alcanzar ni para las tortillas. Eres un vicioso. ¿Abundancia de qué? Malicia. De malicia. No lo pago, pues ni que me metan a la cárcel, por eso no me pueden meter a la cárcel si le debo al banco. Así es que pues no pagues. ¿Qué te van a hacer? Es que te van a embargar. ¿Qué te pueden llevar? Nada, dices, en mi casa, ¿no? Eso se llama ¿cómo? No, eso es abundancia de malicia. Eso es abundancia de malicia. Porque tú estás haciendo las cosas que jueguen todo a tu favor. Y cuando tú debes de reconocer, estoy mal. Esto yo lo pedí prestado y lo tengo que pagar porque ya incluso lo gasté, lo disfruté y yo le estoy quitando a alguien. Cuando yo hice un trato, cuando yo hice un convenio, cuando yo firmé algo o di mi palabra, lo que haya sido, yo tengo que cumplir. ¿Sí? Yo tengo que reconocer mi falta, no echarle la culpa a mi chalán, no echarle la culpa al pastor. El pastor es el culpable. Reconoce tu error, reconoce tu falta, reconoce que la regaste. Porque solamente así la palabra va a poder operar en tu vida. Pero cuando hay abundancia de malicia, no va a suceder. ¿Sale? La abundancia de malicia, hermanos, entonces es mentir y engañar para sacar provecho o evadir las consecuencias de sus actos. Esa es la abundancia de malicia. Yo pongo aquí también parte de la malicia. O a lo mejor no sé cómo lo ubiquen ustedes, pero cuando alguien guiña el ojo, ¿por qué lo guiña? Por lo regular. Algunos para coquetear, ¿no? Pero a veces cuando hablas con alguien y guiñes el ojo a alguien, ¿qué significa eso? Sé mi cómplice, ¿no? No digas nada. Tú sabes la verdad, pero
Por eso Dios en Proverbios dice que no hagamos eso, que no seamos de los que guiñan el ojo. En ese sentido, porque tiene un sentido de engaño, de mentira, de engañar a otra persona. O cuando van a decir algo y cruzan los dedos atrás. ¿Qué significa eso? Que estoy mintiendo con permiso de mis dedos, ¿no? No sé qué significa. Puede ser hasta eso, hasta puede ser un contexto satánico y tú lo usas. Yo no lo he investigado, pero hasta puede ser un contexto satánico. ¿Por qué cruzar los dedos? ¿Qué significa eso? Eso tiene un fondo ocultista, de seguro. ¿Por qué lo hacemos? Eso se llama abundancia de malicia. Si tú quieres que la palabra de Dios opere en ti, tienes que quitar la inmundicia y la abundancia de malicia. Para que nos da el inciso C. En este caso ya es el inciso D, ¿verdad? Pero el inciso C, que dice, y ya es el último, hermano, ¿sale? Para recibir los efectos salvadores de la palabra, debemos recibirla con mansedumbre. Otra condicionante. Ok, la primera condicionante es lo que tengo que quitar, y esta condicionante es lo que tengo que poner. Para que yo pueda recibir los efectos de la palabra de Dios, tengo que recibirla con mansedumbre. Tengo que, alguien dice, echarle humildad. Tengo que poner mansedumbre. Tengo que hacerlo. Si quiero que la palabra de Dios actúe en mí. ¿Sí, hermanos? Ahí lo vimos en Santiago, lo vimos claramente. Dice, y recibir con mansedumbre la palabra implantada, la que se sembró. La palabra que se sembró, esta palabra se te está sembrando ahorita. ¿Amén? Ahí se está sembrando la palabra. ¿Qué significa mansedumbre? La mansedumbre, hermano, sugiere las ideas de ser dócil, apacible, humilde, noble, para dejarse guiar. Eso es lo que es la mansedumbre. Otra vez, no está ahí arriba. ¿Qué es la mansedumbre? Es ser dócil, apacible, humilde, noble, para dejarse guiar. El ejemplo gráfico más claro de la mansedumbre sería la domesticación de los animales, sobre todo el caballo. Yo pongo el ejemplo del caballo porque el caballo, hermanos, es un animal tan fuerte que puede matar a un ser humano. Ni siquiera necesita la patada, pura mordida, quijada, te mata. O sea, el caballo es muy fuerte. ¿Cómo es posible que el caballo entonces lo puedan montar y hagan con él incluso que haga trucos y que se mueva como ellos quieren? Son animales que se vuelven muy mansos, muy mansos, muy dóciles. Los puedes hacer hasta pues alguien que te tengan afecto, y tú puedes adquirir afecto por un animalito como esos, porque son muy dóciles, muy mansos. La palabra mansedumbre viene de ahí. Cuando tú puedes hacer muchas cosas, pero como tú eres dócil, tú te dejas guiar mejor. Tú no vas a hacer lo que quieres, tú no vas a hacer lo malo, tú no vas a actuar en tus fuerzas, sino te vas a dejar guiar. ¿Por quién te vas a dejar guiar? Por la palabra de Dios, por el Señor. Amén. Cuando tú recibes la palabra con mansedumbre, dices, Señor, yo me voy a dejar guiar, yo voy a ser dócil, yo soy apacible, yo no te voy a estar diciendo, pero Señor, porque hay unos que a todo le hallan, ¿ya? Y todo tienen un pero, para todo tienen un pero, y Dios te dice, hazle así, pero, lee la Biblia, pero, todo tienes un pero, quita todo pero, sé manso, ¿sí? Vente a la iglesia, es que pero, pastor, pero ¿cómo le hago? Levántate temprano, arréglate, vente, pues, tan fácil como eso. Pero entonces, ¿qué es la mansedumbre, hermano? Ser dócil, apacible, humilde, noble, dejarse guiar por la palabra de Dios. Dice el Salmo 32 a los apacibles, a los que se dejan guiar,
Dice el Salmo 32:8 a esos dóciles, a esos humildes, les dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. ¿Qué te dice el Señor cuando eres manso y humilde? Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y luego ya el versículo 9 dice: no seáis como el caballo, como el mulo. Ya está fuerte la palabra. Digo que la palabra es directa, hermano. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Te hablaba del caballo dócil, manso, que puede ser muy noble y hasta alguien de afecto, pero eso es después de un tratamiento. ¿Sí? No fue de que ya llegó bien dócil, no. Eso fue después de que hubo un domador, ¿verdad?, que lo estuvo trabajando y trabajando y trabajando hasta que ese animalito cedió. Le ponen el frenillo, el cabestro, bueno, el freno, el cabestro, usan estas espuelas en sus botas, le pican al caballo para que el caballo empiece a sentir dolor. Le jalas aquí, pues le duele y se frena el caballo. Ya después hace cosas solo, pero se hacen muy dóciles, pero tuvo un tratamiento. Por eso aquí dice: no seas como el caballo, ese caballo salvaje, o peor aún, no seas como el mulo. ¿Cuál es la diferencia entre el caballo y el mulo? Muchas, ¿verdad? Luego platicamos de eso. Para empezar, las orejas, uno las tiene más grandes que el otro. Y el burro, pues todavía es más orejón. No volteé a ver a nadie ahorita, porque luego empieza a ver si es burro, mulo, caballo. Y luego ahorita con esos cubrebocas se les hace. Entonces dice: no seas como ellos. Y luego dice el versículo 10: muchos dolores hay para estos que son como el mulo y como el caballo. Muchos dolores hay para el impío, mas para el manso. Mas al que espera a Jehová, le rodea la misericordia. Gloria a Dios. Pues hay que ser mansos para recibir la palabra de Dios, mansos hacia la palabra, hacia lo que la Biblia nos va a decir, lo que la Biblia nos ha hablado. Ahorita tú ya la recibiste. Tú sabes si estás poniendo peros o estás diciendo: sí, Señor. A partir de hoy recibo tu palabra cual viene, voy a obedecerte y estoy listo, Señor, para recibir también los beneficios de esta palabra poderosa. Amén. Poderosa. Estoy listo para recibir esos beneficios. Vamos a orar, póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque nos has permitido estar aquí, Señor, y sobre todo recibir esta palabra maravillosa, esta palabra preciosa, Señor. Oh Dios, Señor, te agradezco, Padre, por tu palabra. Habla, Señor, a nuestros corazones y permítenos ser obedientes, permítenos atender, Señor, el consejo, Señor. Padre, te agradezco por la vida de mis hermanos, Dios, que dispusieron, Señor, este tiempo y han recibido tu palabra. Pero Dios, sé que no volverá vacía, sé que está viva esa palabra y que ya está operando, y que se ha estado paseando, y que ha estado examinando, y ha estado sacando a la luz tantas cosas, Padre. Y hay una obra creativa que estás haciendo ahorita. Estás embelleciendo el espíritu, estás embelleciendo el alma, porque tu palabra, eso es lo que hace. Todo el poder creativo que hay en ti está en la palabra. Qué cosas maravillosas vas a hacer en aquellos que la reciben, Señor. Gloria a ti, Señor, por tu palabra, Señor. Gloria a ti. No podemos hacer otra cosa sino que darte gracias, alabarte, bendecirte, glorificarte, Señor. Maravilloso Jesús, te adoramos, te alabamos. Bendito Espíritu Santo, te alabamos, te adoramos. Tú eres el Señor de mi vida, tú eres el Señor de esta casa. Te damos a ti la gloria y la honra
en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Amén. Dios le bendiga, hermano. Estamos despedidos. Dios le bendiga.